Pero ahora es el momento de la segunda nota que preparamos. Estamos en comunicación con querido amigo, hincha del Rojo, el doctor Juan de Iriondo, titular del estudio de Iriondo y Asociados. Juan, buenos días, Fernando te saluda. Buenos días, Fernando, Marcelo, Gustavo, ¿cómo están? Ya arrancamos mal la nota. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Hay que poner la divisa bien arriba. Hace un frío en este estudio. Por favor. Bueno, Para que ya me voy a pelear con Marcelo antes de empezar, ¿eh? No, bueno, estas son así estos hijos. Bueno, querido, siempre hay algún disparador. Esta semana en uno de los foros de discusión de colegas surge un caso que plantea algunas dudas respecto de la suspensión de plazos en casos de reclamos de responsabilidad civil, pero fundamentalmente también lo que tiene que ver con la asunción o no, o la declinación de la aseguradora, algo que tal vez no estamos muy acostumbrados. Cada vez tenemos más casos de demandas en exceso de límites, incluso en el tema automotor con los 10 millones. Así que ese fue un poco el motivo de esto. Si te parece, primero arranquemos por lo que tiene que ver con suspensión de plazos. ¿En qué casos puede la compañía hacerlo frente al reclamo del tercero y cuáles son algunas de las fuentes, ¿no?, de la suspensión? Bien. Mira, básicamente las compañías suspenden plazos. Hay algunas que tienen la metodología y el criterio, sobre todo en caso de donde hay lesiones a terceros afectados, de suspender plazos siempre, pero no son la mayor cantidad. Hoy en día las compañías, para no andar, no es agradable recibir una carta documento, por más que se le avise al productor antes que se le va a mandar una carta documento al asegurado. Entonces utilizan el criterio de ver si hay o no posibilidades de hacer alguna causal de declinación de cobertura cuando se recibe la denuncia de siniestro. En general, las suspensiones de plazo apuntan a temas de alcoholemia. Te diría que básicamente ese es el principal, o cuando el asegurado no haya acompañado el registro de conducir al momento de efectuar la denuncia de siniestro, o cuando se le pide. Pero en los temas de lesiones lo que más se busca es el tema de alguna declinación de cobertura por alcoholemia, o cuando nos pasan algunos casos que el asegurado hace una denuncia muy escueta y ni siquiera sabes cómo fue el accidente. Entonces, cuando intuís que puede haber o exceso de pasajeros transportados, o que puede haber parientes, o que puede haber alguna causal de dolo o culpa grave, ahí se suspende plazo, ¿correcto? En este caso particular, justamente lo que mencionaban era un tema de alcoholemia, en el cual aparentemente por falta de reactivos no se podía hacer el test, o yo también he visto casos donde ha habido una demora excesiva tal vez en los resultados, y había una presunción que surgía de los hechos de que podía estarse frente a un caso de alcoholemia superior al gramo, ¿no? Sí, lo vi el caso. A ver, el tema principal, otro problema que se presenta es cuando vos tenés un lesionado y el asegurado tiene además una cobertura de todo riesgo. Ahí realmente las compañías nos apuran mucho, y con justa razón, para que tratemos de expedirnos lo antes posible si hay causales o no de exclusión de cobertura, porque no solo tenés el potencial reclamo del tercero, cómo actuar frente al tercero, sino que tenés al asegurado que te está reclamando el arreglo del auto, o, llegado el caso, si es un accidente muy grande, o que se expida a la compañía sobre la posible o no destrucción total, ¿no? Son aristas que también se desprenden del mismo hecho. Te diría que el criterio que prima es suspender, pero analizar un poco el siniestro y no suspender a tontas y a locas, ¿no? Ahora, Juan, ¿cómo juega el tema plazos después, cuando muchas veces, obviamente, la ley te fija un plazo, vos por ahí asumís la defensa del asegurado, y después llega este hecho nuevo que es la confirmación de un resultado de alcoholemia? ¿La justicia le da validez a eso como hecho nuevo? Es difícil. En general te diría, son las compañías en ese sentido, cuando tenemos una presunción de alcoholemia, ninguna compañía te acepta
el siniestro. Acá hay dos criterios. Hay compañías que mandan una sola carta documento y hay otras compañías que mandan cartas documento reiterativas cada mes, cada 2 meses, o sea, no mandan una sola carta documento suspendiendo plazos, sino que le hacen saber al asegurado que siguen suspendiendo. Exactamente, y me parece bueno el criterio, más allá de que a veces sea un incordio, máxime hoy en día con el tema de la pandemia, pero es una forma de decirle al asegurado, mira, estoy con tu tema, no es que te suspendí plazos y me despreocupé. O sea, te suspendo plazos y estoy buscando, y en algunos casos pasa en algunas jurisdicciones donde a veces es más sencillo para el asegurado conseguir la causa penal que para la compañía. Igual hoy en día, con el tema de las pandemias, hay cierta información que es muy difícil de conseguir. Las fiscalías están trabajando algunas vía remoto, se demoran en llegar los resultados. El problema que pasa acá, muchas veces, que nosotros advertimos a las compañías, dije muchas veces, pero no es la mayor cantidad de las veces, son excepciones. Si vos seguís suspendiendo in eternum y te llega la mediación o te llega la demanda, ¿qué haces? O sea, ahí tenés que expedirte, no podés seguir suspendiendo. Entonces, si bien no pasa muy seguido, tío, son contadas las ocasiones que a mí me ha pasado esto, porque generalmente los abogados no inician las demandas enseguida, pueden sí iniciar rápido las mediaciones, pero en líneas generales no se actúa con tanta premura, y uno más o menos cuando hace las entrevistas con los asegurados, no nos olvidemos que hoy todas las compañías son proactivas cuando tienen una denuncia de siniestro, máxime cuando hay lesionados. Entonces, cuando entrevistas a un asegurado vos tenés puntas, si venía alcoholizado, si no venía alcoholizado. Hoy está pasando también que muchos asegurados, porque no pueden ejercer su actividad principal, están haciendo otro tipo de actividades, como por ejemplo utilizando el auto para hacer Uber. De Uber, o el otro día nos pasó con un caso el tipo trabajaba para Mercado Libre, hacía repartos para Mercado Libre, con lo cual ya no es un auto que está asegurado como particular, sino es un auto, al tipo a la mañana le dan el recorrido y se pasa todo el día en el auto. Sí. Entonces, pero bueno, todas estas cosas, cuando uno investiga un siniestro y entrevista al asegurado, tenés un feeling de qué posibilidades haya de que podamos declinar cobertura o no. Entonces, las compañías en líneas generales utilizan un cierto sentido común y limitan la suspensión para aquellos casos donde realmente hay alguna posibilidad de que exista una causal de declinación de cobertura. Juan, buen día. Marcelo Debe te saluda. ¿Qué haces, Marcelo? Vamos a la otra parte del tema que nos ocupa hoy y que tiene que ver con la declinación de parte de la compañía de la defensa del asegurado, sea porque le llega la demanda y ven que el monto supera largamente la suma máxima de póliza, o por el motivo que se les ocurra. Dice, mira, conseguiste un abogado, yo no voy a atender tu caso con el abogado de la compañía. Sí. ¿Puede hacerlo la compañía? ¿Es de buena práctica que lo haga? ¿Cuáles son los riesgos que asume la compañía al tomar esta política? Y bueno, y también está del otro lado el asegurado, que tal vez esperaba que la defensa la haga la compañía y finalmente la tiene que hacer él con su abogado. Mira, me parece que cuando ayer hablamos y me llamaste por este tema, que este es un tema vital. He recibido muchas llamadas de productores amigos en las últimas semanas y he charlado con varias compañías que están teniendo este problema, y me parece que esto es lo que diferencia a un productor de seguros a la Pantera Rosa que vende seguros, ¿no? Sí. Dice que a vos baratito te hace, así que cuando quieras. Claro, pero bueno, este es un tema para mí importantísimo. Los problemas que está viendo son básicamente, uno, con sentencias actuales con montos de suma asegurada de 3 millones de pesos, cuando la suma asegurada era de 3 millones de pesos. Este es un problema gravísimo porque ya tienen la sentencia y en esa época generalmente se le daba cobertura al asegurado y tienen un problema. Las compañías le tienen que informar ahí al asegurado que la suma asegurada no alcanza para cubrir el monto de la condena. Si bien acá, en lo que es la suma asegurada, las compañías son conscientes de que no queda
fija en los 3 millones o los 6 o los 10. O sea, hoy los jueces están o actualizan la suma asegurada con el mismo criterio tasa de interés que aplican para actualizar el monto de condena, o ya sabemos, se ha analizado el otro fallo que dijo que la suma asegurada es la vigente al momento del dictado de la sentencia, ¿correcto? Pero bueno, así todo hay casos que pueden exceder, sobre todo cuando son casos de suma asegurada de 3 millones o 6 millones. Si vos tenés un siniestro que fue el 2013-14, con la tasa de interés del Banco Nación, la tasa activa, ya te supera ampliamente, ¿no? Y el problema que se está dando ahora es que muchas demandas que están recibiendo los asegurados superan la suma asegurada actual de la póliza. Acá las compañías, yo estoy viendo en general 2 criterios. Una es, por el cual me llamó un productor amigo, que la compañía le decía, dáselo al asegurado, excede la suma asegurada, que conteste el asegurado con su abogado. Con lo cual, flor de problemón para el productor. Sí, señor. Y un dolor de cabeza para el productor y para el asegurado, ¿no? Porque tiene que salir a buscar un abogado que sepa de seguros y que le conteste la demanda. Y además tiene que tener la plata para pagarle a ese abogado que lo va a defender. Y que la conteste bien, además. Y que la conteste bien, ¿no? Pero bueno, podría no ser una contestación muy meticulosa, pero total después va a contestar la compañía y confías que la compañía, con sus expertos en seguros y en daños y perjuicios, va a defender bien el caso. Pero es realmente un problema muy grave, y yo creo que acá los productores deberían saber, las compañías con las que trabajan, qué criterio tienen en esto, sí, para adelantarse al problema y que en caso de que reciban la demanda, que encima tenés 10 días o 15 días para contestar, no tengas que salir y quedar, creo que mal parados frente al asegurado. Estas son las cosas que los asegurados, por más de que sea hasta en el contrato y todo esto, son las cosas que los irritan y les molestan, y que da lugar a que hablen mal del seguro, ¿no? Del mercado de seguros. Ahora, Juan, ¿te parece lógico? Por un lado, no es que la compañía se libera de los costos. Claramente, la ley de seguros, 109, 110, 111, sí, la compañía está a cargo de esos honorarios, aunque no asuma. Obviamente, si la demanda excede, se aplica la regla proporcional, una parte tendrá que pagar el asegurado. Pero digo, dejar así medio como librado a su azar a un asegurado, hay todo un efecto comercial, en definitiva, una mala atención jurídica de ese caso repercute en la compañía, que, tratándose de un hecho cubierto, es la primera que mete la mano en el bolsillo. Sí, bueno, pero ahí está lo que yo te decía, Fernando, o sea, sí, hay una arista comercial importante, y hay una sensación de incertidumbre muy grande y de desconfianza también de los asegurados. Por otro lado, yo entiendo la problemática del lado de la compañía. Hace muchos años en compañía y no puedo sacarme de encima eso, pero trato de ser bastante criterioso y tener un equilibrio en cuanto al problema. Acá hay varias compañías que lo que hicieron es articularon un sistema donde le toman el riesgo para la compañía es la responsabilidad profesional y el conflicto de intereses, ¿no? Que el día de mañana el asegurado te diga, ¿por qué no transaste este juicio? Lo defendiste mal y salió caro, por eso ahora yo tengo que vender mi casa, mi auto o poner la plata. Este es el problema desde el lado de la compañía. Lo que han hecho algunas compañías, y a mí me gusta la salida, es cuando reciben una demanda donde la suma asegurada es menor al monto de demanda, y hacen firmar al asegurado cuando le reciben la demanda un reconocimiento, o sea, está bien redactado, de cuál es el monto de la demanda, cuál es la suma asegurada, que hay un límite, que acepta el límite, y además algunas otras compañías, inclusive cuando contestamos la situación en garantía, nos hacen poner un párrafo y una mención especial en que el monto, más allá de siempre que se pone cuál es la suma asegurada,
de que en este caso el monto de demanda está excediendo la suma asegurada. Juan, si me dejás, te comparto muy cortito porque me tocó como perito, y no es un caso conocido, una compañía en un caso de mala praxis con una gran diferencia entre el monto de demanda, que obviamente involucraba médico, clínica, obra social, a varios, y la suma asegurada de la póliza de un médico, le dijo, defendete vos. El tema es que el médico sale casi desesperado, porque aparte esto cae fin de diciembre, le agarra la feria en enero, y en febrero ya tenía que contestar. La abogada que consiguió le cobró un fangote porque era sobre monto de demanda, y claro, el tipo después fue a llevarle las facturas. Todavía no tenemos sentencia de lo principal del caso, que sí, que no, fue por una demanda pues sumarísima contra la compañía, y la Cámara, con plazos muy cortos, condenó a que le paguen los honorarios, y además le condenó por daño punitivo. O sea que tampoco es muy bueno el resultado que tuvo la compañía con eso de arreglate vos con tu abogado. Sí, pues son cosas que hoy pueden pasar. Y además no está limitado, Fernando, a autos. Vos sabés muy bien que sos un experto en responsabilidad civil comprensiva. O sea, ¿cuántas coberturas hay de responsabilidad civil en pólizas de combinado familiar, en pólizas de integral de comercio, de 300.000, 500.000? Olvídate, ahí yo claramente... tuve un caso de un productor que el perro lastimó al hijo de un vecino, y tenía una suma asegurada muy baja, terminó poniendo él un montón de plata. Ahí claramente me parece que las compañías van por el 110, es decir, depositar la suma en pago porque es chica, cosa que en autos con 10 millones no lo vamos a ver. Pero bueno, creo que tenemos un saludo. Sí, Juan, acá el ingeniero Ernesto Bondenheimer dice, bueno escuchar a Juan de Iriondo, un profesional calificado al que conocí como gerente de siniestros de una aseguradora y me sorprendió su nivel, y que encaró un proyecto para la atención de siniestros que resultó exitoso. Por favor, salúdenlo de mi parte, dice Bondenheimer. Gracias. Así que bueno, te queríamos pasar ese saludo. Se nos está yendo el programa, Juan. La verdad que sabemos que de estos temas podemos hablar horas, y a mí en particular, que me apasionan. Te agradecemos por haber estado hoy en los micrófonos. Seguramente vamos a seguir charlando, y creo que hay mucha tela para cortar con este tema, sobre todo en esto que marcás, ¿no? Que el productor tiene que saber hoy cuál es la actitud que toma su compañía frente a estos casos, porque después el que da la cara frente al cliente es el productor. Sí, y además que hagan, yo lo he hablado con Marcelo, una última recomendación es que hagan un seguimiento. Son pocos los abogados, los productores que consultan en qué están sus juicios. Y a veces llaman asegurados al estudio, y cuando decís que su juicio fue conciliado, ya se pagó, la alegría de los tipos, el alivio es... Respira. Yo creo que sería muy bueno que los productores se involucren en estos aspectos. Muy bien, Juan de Iriondo, abogado, titular del estudio de Iriondo y Asociados, nuevamente, gracias por haber estado hoy una vez más en los micrófonos de nuestro programa, y te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana y gracias por la invitación de nuevo. Gracias, querido.